Bueno, zipaquireñas y zipaquireños, siempre es difícil hablar en Zipaquirá después de tanto tiempo de vida conjunta. Antes que nada, debo agradecer los 35,000 votos que la ciudadanía zipaquireña depositó por la Colombia Humana en las elecciones presidenciales. Zipaquirá le dijo a Colombia, como cerca de 300 municipios, que el futuro y el presente de Colombia era el programa de la Colombia Humana, no este que gobierna hoy. Y habría que decir si Zipaquirá tuvo la razón o no. Y yo creo que evaluando estos 14 meses del gobierno de Duque, hay que decirlo con claridad, Zipaquirá tuvo la razón en escoger mayoritariamente como presidente de Colombia el candidato de la Colombia Humana, el que les habla, un hijo de Zipaquirá, Gustavo Petro. Dicen por ahí los críticos, pero Petro dice que es costeño y es de Zipaquirá. Pues como Gabriel García Márquez, exactamente la misma historia. Somos venidos de la costa y nos criamos en Zipaquirá. Y por eso cuando escuchaba a Ricardo Mestizo hablar de Carta del Pueblo, yo me inicié en la vida política como periodista, escribiendo artículos y haciendo un periódico con compañeros y compañeras de ese entonces, y decía, se llamaba Carta del Pueblo el periódico, y decía: hace 40 años me pasó como un frío por la espalda, porque 40 años son bastante tiempo. 40 años es indudable que ha existido un cambio desde ese momento en donde un grupo de muchachos, de los cuales ya 3 hemos enterrado, Jesús Ernesto Cuevas el primero, Francisco Vargas el segundo, y ahora recientemente Gonzalo Suárez, del que no saquen a nadie, porque en las manifestaciones de Colombia Humana a todos se les deja participar y estar. Esta no es una manifestación uribista de odio, esta es una manifestación del amor. Y hablaba de Gonzalo Suárez, recientemente muerto, que estaría aquí exactamente presentándonos. Le gustaba ese tipo de actividad y vale la pena que al estar aquí lo recordemos. Lo recuerdo yo, el gordo Gonzalo. 3, hace 40 años viene una generación ya andando por el país, por el departamento, tratando de presentarle a Colombia alternativas. 40 años de lucha surgidas de este municipio, luchas de las que no nos hemos cansado a pesar de lo que ha sucedido. De aquí, teniendo 25 años, me sacaron casi que arrastrado del ejército, encapuchado y hacia la tortura, y no pude volver. Era concejal de la ciudad, creo que Jaime Gómez era mi suplente, pero a los dos nos llevaron presos, así que la Carta del Pueblo se quedó sin concejales por un golpe abrupto, violento del estado de sitio, porque yo no le he hecho la culpa a los soldados que nos capturaron en ese entonces, el entonces capitán Fokker, me acuerdo yo. No, era el estado de sitio, un sistema cuasi dictatorial, bajo todavía lo que se llamaba el Frente Nacional, contra el cual combatíamos como podíamos para tratar de construir en Colombia una democracia. Y hoy estamos insistiendo
habiendo hecho la Constitución del 91 como fuerza mayoritaria en la Asamblea Nacional Constituyente, y Zipaquirá votó mayoritariamente en ese entonces por la ADM 19. Aún con esa Constitución, hoy tenemos que plantearnos, ya en pleno siglo XXI, la necesidad aún imperiosa para Colombia de construir una democracia. 40 años que han pasado de luchas permanentes, desde el peladito que salía del colegio de La Salle, el hermano Pedro casi me expulsa, a casi el presidente de Colombia. Yo creo que fuimos el presidente de Colombia. Estoy convencido que Duque está allí por fraude electoral. No dejaron ver el software. Pero bueno, no se trata de hablar de la historia. Quería ver cómo en esos 40 años indudablemente hay un cambio generacional al frente de las luchas políticas y sociales en este municipio Zipaquirá. Hoy otros jóvenes, como lo fuimos nosotros, están aquí levantando banderas, unas amarillas, otras blancas, otras de otros colores. Jóvenes como Felipe, que han decidido levantar. Felipe Durán, porque hay Felipe, ¿cierto? Felipe, ¿cómo se llama el otro? Bueno, hay otro Felipe, pero este es Felipe Durán Carrón. Con un equipo de candidatos y candidatas al consejo, a los edilatos, que muestran el surgimiento de una nueva generación. Por tanto, el frío que me pasaba un poco cuando Mestizo dijo 40 años, se me quitó, porque habrá generaciones por delante de luchas sociales y políticas en esta ciudad, alumbrando el camino de la democracia, no solamente zipaquireña, sino el camino de la democracia colombiana y latinoamericana. Una generación se va, vamos cerrando nuestro ciclo vital, y una generación nueva de luchadores y luchadoras con nuevas perspectivas, con otro tipo de pensamientos, teorías, necesidades y problemas aparecen. El pueblo de Zipaquirá, el eterno pueblo zipaquireño rebelde, el que acompañó a los comuneros, el que acompañó antes al Zipa, porque era un luchador contra los colonizadores, el que acompañó a Bolívar, el que antes de Bolívar ya estaba gritando libertad en una de las plazas aquí, y eran no fusilados sino ahorcados, los mártires que llamamos los mártires zipaquireños, el que acompañó después al liberalismo en sus luchas populares hasta llegar a Rafael Uribe Uribe, al cual mataron a hachazo limpio en Bogotá solo por defender la educación pública en Colombia, y finalmente a Jorge Eliezer Gaitán. Y aquí ya, siendo yo un niño de 10 años, vi esta plaza, no el parque, porque esta era la plaza de mercado, llenarse de la napa obrera y socialista. Y de la NAPO, el M19, y aquí estamos nosotros. Somos herederos de toda esa larga historia que ahora, y como banderas y testimonio, le entregamos, Felipe, a usted, a sus compañeros y a sus compañeras en esta lucha que ojalá sea triunfante ahora con la alcaldía. No solo ha cambiado las generaciones, ha cambiado también la región. No es la misma, y habría que mirar si ha mejorado o no. Ahí está cortando.
Hay que ver si ha cambiado en mejor o no, y analicémoslo. Prácticamente toda la sabana de Bogotá, desde Cajicá hasta Bogotá, por el lado de la otra vía, Sopó, La Calera, por este lado, Chía, Cajicá, han sido ya literalmente absorbidas por la capital. Esa absorción, que ya lo es en términos de servicios públicos, no hay autonomía de servicios públicos en esos municipios, dependen de Bogotá, son el fruto de un proceso de corrupción, la mayor corrupción de la clase política de la sabana de Bogotá. Y hay que decirlo aquí porque estamos en elecciones. Los políticos, politiqueros y politiqueras de la sabana de Bogotá se dedicaron a hacer un ejercicio fácil, voluminoso en dinero, pero absolutamente destructivo del territorio. Lo que se llama el volteo de tierras, el cambio del uso del suelo. Aquí en Tocancipá, la creación de la zona franca, que enriqueció a unos dueños que cambiaron, porque no eran los antiguos propietarios. Antes de la decisión se compraron la tierra a otros y multiplicaron en varios ceros sus patrimonios, porque el metro cuadrado que valía 25.000 pesos lo convirtieron en 500.000, en 1.000.000 de pesos, al cambiar el plan de ordenamiento territorial. Pero exactamente lo mismo sucedió en Chía, exactamente lo mismo sucedió en Cajicá. Sopó se defendió algo y pasó también en La Calera y en Cota y por el lado de Soacha. El volumen de enriquecimiento es de miles de millones de dólares en manos de los especuladores del suelo, grandes constructores de la sabana de Bogotá, que la han destruido y han destruido la vida municipal. Pero eso no fue posible sino por las firmas de alcaldes y concejales cambiando el uso del suelo. Esos alcaldes y concejales hoy quieren seguir gobernando Cundinamarca. Han gobernado Cundinamarca. Quieren reelegirse en la alcaldía de la sabana de Bogotá para continuar la depredación. No les ha importado un comino que se acabe el agua. No les ha importado un comino las advertencias sobre el cambio climático y el hecho de que el río Bogotá, en épocas de lluvias torrentosas, cada vez transportará más agua para inundar los barrios que ahora construyen para ricos, para clases medias en general. Lo que tenemos es una clase política corrupta que no supo cuidar el territorio. Exponentes de esa clase política están también en Zipaquirá. Y hay que decirlo ahí, que me están observando por el Facebook Live. Porque 40 años han pasado. A propósito de la comunicación, hace 40 años, aquí hay varios dirigentes obreros de esa época. Cogíamos el mimeógrafo y salíamos untados, negritos de la tinta, sacando chapolitas. Ahora es Facebook Live. Va fácil. Pues bueno, ahí al Facebook Live hay que decirles: el candidato del Partido Verde de Zipaquirá representa toda la corrupción junta de Zipaquirá. Mientras allá la candidata a la alcaldía de Bogotá, siendo congresista, hablaba de la consulta anticorrupción por un lado, por el otro lado le estaban dando la bala a uno de los seres humanos que representa más corrupción en la política de la sabana. Incoherencias de las que hay que hablar, pero hay que visibilizar. ¿Cómo es posible que esa corriente política sea el sustento del cambio del uso del suelo en la sabana de Bogotá? ¿Cómo es posible que tierra que debería cultivar alimentos, la tierra más fértil de Colombia, la que está aquí, de aquí hasta la frontera con Bogotá, hoy sea simplemente un escenario de la especulación inmobiliaria
para que 4 ricachones del país se llenen los bolsillos de dinero con la tranquilidad que debería tener las poblaciones municipales de la Sabana. Pues el competidor de Felipe Durán Carrón, candidato de la Colombia Humana y del Polo, es el candidato del Partido Verde, que resume toda la corrupción del municipio de Zipaquirá y es exponente de esa clase política. Si sale elegido, ¿él qué hará? Cambiar el uso de la tierra, ir creando por allá en algún borde de la ciudad el espacio para que nuevos edificios se construyan con gente que no es de Zipaquirá, con gente que viene de Bogotá, que no encuentra tampoco dónde vivir en esa ciudad y aquí cree que tiene un espacio verde donde respirar oxígeno y no se da cuenta que está a 2 horas y media ya de carro, de bus, del centro de Bogotá. Cuando yo era estudiante y vivía aquí en Zipaquirá y me iba a la Universidad Externado de Colombia, que queda en la calle 12 con carrera segunda este, los buses paraban en Mártires. Yo caminaba 20 cuadras hacia arriba. Me sirvió porque no volví a coger barriga. Pero me gastaba 40 minutos. Y la vía era de 2 carriles, uno para un lado y otro para el otro, la vieja carretera. Y hoy tenemos una de 6 y nos demoramos 2 horas. Y a eso le llamamos modernidad. ¿Saben cuál es ese fenómeno urbanístico que hace que una autopista con 3 carriles para un lado y 3 carriles para el otro se demore más, casi más de 2 horas, que el antiguo pasajero en la carretera de un carril para un lado y un carril para el otro lado? Ese fenómeno de darle más espacio al carro, pero sin embargo tener menos tiempo libre porque se gasta en el transporte, se llama especulación inmobiliaria. Es que se llenó la Sabana de Bogotá de edificios y casas que usan intensivamente el carro, porque la gente no es de esta región, la gente es de Bogotá y vive, trabaja y estudia en Bogotá. Y entonces lo que tenemos es que la famosa autopista de 6 carriles, que ahora se va a ampliar más, demora y demora cada vez más la población. Ese fenómeno tiene como base la corrupción. Ahora, Zipaquirá es el único municipio de aquí hasta Bogotá que aún conserva su autonomía en servicios públicos. Ojo, el agua, el fundamental, el agua. O sea, aún tenemos autonomía en usar el agua de la región, la que viene de los páramos, como Felipe Durán ya nos contó. Ese es un punto positivo. Tenemos un punto negativo. Hace 40 años la base económica de esta ciudad dependía de la sal, como hacía 5 siglos. Era la sal de Zipaquirá, dice el dicho por ahí, con la cual se bautizó la república. De esa sal surgió Álcali, surgió Pengual, surgió la industria química, de alguna manera, hasta Pendar. Y eso le dio el paso a que la ciudad se volviera una ciudad industrial y obrera. Y por eso nos volvimos rebeldes, porque nos volvimos sindicalistas de luchas obreras. Y por eso me metí al M19, entre otras cosas. Pero la ciudad ya no es la ciudad industrial. De esas salinas, para la producción, ya no sale sal. Queda la catedral, que entre otras cosas, Felipe, usted tiene toda la razón. Claro, si al templo lo vuelven mercado, el turismo llega solamente a la catedral subterránea y no llega al pueblo.
Luego hay que sacar el mercado del templo. Eso lo dice Felipe, pero también lo decía Jesús. No puede haber mercaderes en el templo, decía Jesús. Recuerden la frase. Pues una de las razones para relanzar la economía zipaquireña es sacar el mercado del templo y poner el mercado hacia el interior de la ciudad, de tal manera que el turista que va a la catedral pueda entrar al pueblo, y si entra al pueblo, el dinero del turismo circula en la ciudad. Ese es un programa indudable para un alcalde lograrlo. Pero hay una realidad entonces. Ya no existe la base con la cual se sustentó durante 5 siglos o más la ciudad de Zipaquirá. La sal. No porque haya desaparecido, sino porque ya no la explotan. Y entonces la base de subsistencia que existía hace 40 años y que dio pie al crecimiento de la ciudad industrial no existe hoy. La pregunta que un dirigente político y una sociedad tendría que hacerse en Zipaquirá es: ¿y cómo vamos a reemplazar eso? Para seguir hacia adelante, para progresar hacia adelante, para que generaciones subsiguientes vivan con autonomía en este territorio y en este municipio. Y yo no encuentro más respuesta que la educación. Que convertir a la ciudad de Zipaquirá en una ciudad del conocimiento, en hacer de este territorio el receptáculo del saber, en lograr que Zipaquirá sea la capital del conocimiento en el centro del país, incluso a niveles superiores a los de la ciudad de Bogotá. Es el conocimiento el que permitiría una nueva base productiva que ya no tenga que ver con la sal, que no se explota, pero que tenga que ver con el cerebro que existe en forma colectiva e individual en esta ciudad. ¿Cómo construir una Zipaquirá de la educación? Una ciudad que brille en todo el país, por las razones que antaño hicieron venir a Gabriel García Márquez, ni más ni menos, el premio Nobel. Ya Santos se volvió otro, pero este era el único premio Nobel. El único premio Nobel que ha tenido Colombia en toda su historia. Estudió en este municipio. Y en una ventana que no esté por aquí, sino del parque principal, en 1945 se dirigió al pueblo de Zipaquirá para celebrar la caída de los nazis en Europa. Ese muchachito se convirtió, de origen costeño, pero estudiante zipaquireño, se convirtió en el único premio Nobel de la historia de Colombia hasta hace muy poco. Pues eso nos muestra un camino. Claro que Zipaquirá sí logra que toda su infancia esté en jardín infantil o atendida integralmente, programa de la alcaldía, que es el primer requisito para la construcción del cerebro humano. Si logra que su educación media sea de alta calidad, mire lo que le pasó a mi colegio de La Salle, colegio público, uno de los mejores del país. Es por haber estudiado en ese colegio, por haber adquirido los conocimientos que pude adquirir en ese colegio público zipaquireño, que yo me pude convertir después en candidato presidencial de Colombia con relativo éxito. Hoy ese colegio ha caído en calidad educativa. De colegio nacional se convirtió en colegio municipal y sus presupuestos fueron cayendo año tras año. Y al caer el presupuesto de la educación municipal pública, fue cayendo la calidad, fue cayendo Zipaquirá.
Un programa de la alcaldía es que hay que recuperar la calidad de la educación media de toda Zipaquirá, incluido el antiguo colegio de La Salle, que es el mismo de Gabriel García Márquez. Eso implica que el profesorado que está trabajando en Zipaquirá pueda tener cursos, y para eso el presupuesto municipal tendría que ayudar de posgrados en universidades acreditadas. Eso implica elevar los niveles de conocimiento de todo el profesorado zipaquireño de los colegios públicos, porque es a partir de educar al maestro como se logra realmente educar al estudiante, mejorar la calidad del contenido de la educación que se imparte. Incluso me atrevería a decir, Felipe Durán, Felipe el Bueno, que podríamos introducir aún con los presupuestos municipales uno de los programas de la Bogotá Humana que más quisimos y que fue efectivo, y es poder impartir educación superior en los primeros grados acreditada en los últimos años de la educación media y secundaria, en el 10 y en el 11, porque al impartir educación superior allí por vocaciones, grandes vocaciones académicas, inmediatamente se dispara la calidad educativa. Es decir, empezar a estudiar la universidad en el colegio, con lo cual estaríamos llegando a la parte final de un programa educativo que fue siempre un objetivo desde hace 40 años, tener la universidad pública en Zipaquirá. Y aquí Ricardo Mestizo, y Jaime, y Felipe, y yo. Si Felipe Durán Carrón gana la alcaldía de Bogotá, de Zipaquirá, por la Colombia Humana. Estoy hablando de Bogotá porque ahora voy a referirme a ese tema. Espera un momentito. Si gana la alcaldía de Zipaquirá, nuestro compromiso es que aquí tiene que abrirse de manera definitiva y extensa las sedes de la Universidad de Cundinamarca para dar educación en los colegios, educación superior, y para dar la educación que la juventud zipaquireña necesita. Podríamos hablar más de este tema, habría que articular la fibra óptica y el internet, porque en conjunto, si pudiéramos realizar estas actividades, Zipaquirá empezaría a configurarse como la ciudad del conocimiento de la sabana de Bogotá. Si la gente de Cajicá, de Chía, de La Calera, deciden elegir los corruptos del cambio del uso del suelo, los especuladores inmobiliarios se atrasarán desde el punto de vista de la educación. Pero si Zipaquirá decide con autonomía separarse de ese camino de la corrupción, no permitir que su ciudad sea simplemente un espacio dormitorio para la especulación inmobiliaria, y prioricen la educación hasta la educación superior, Zipaquirá podrá construir las nuevas bases de la producción del siglo XXI, que son intensivas en saber y en conocimiento, y lo que nos deja ya abandonada la sal podrá ser reemplazada por una economía que permita el progreso de todos y todas sus habitantes. Eso implica, y por eso quería hablar de Bogotá, y esto también habría que hacerlo público. Mañana piensan adjudicar el metro elevado de Peñalosa en Bogotá. Lo adelantaron. Ojo, señores que me están escuchando, si la prensa me escucha por allí, que poco escucha. ¿Por qué adelantaron la licitación? Es una pregunta que cualquiera debería hacerse. Iban a hacerla el lunes,
y la hacen mañana. ¿Por qué? Porque una de las dos únicas empresas licitantes, una que es la sociedad de Slim, el hombre más rico del mundo, y unas empresas españolas, tiene serios problemas de corrupción que van a ser denunciados en Europa. El socio español de Slim pagó 450 millones de euros, que es casi 600 millones de dólares en Centroamérica, y sus propietarios van a ser juzgados por la justicia penal en Europa. Y como Peñalosa ya sabe eso, antes de que estalle el escándalo en los medios de comunicación dañando su embeleco del minimetro, adelanta la licitación para adjudicársela. No dijo nada de que su primo, actual funcionario de Duque, el señor Archila Peñalosa, trabajó para Carlos Slim, precisamente para que el señor Slim no le pagara la deuda a Bogotá de 180 mil millones de pesos. Adelantan la adjudicación a una firma corrupta porque va a estallar el escándalo de corrupción de esa firma corrupta. Es decir, Odebrecht multiplicado por 10, y allá va a ir Duque a ponerle la firma. De una vez le digo, Duque, cuando ponga usted la firma y su presencia, estará ante el acto 10 veces más corrupto que Odebrecht, la corrupción más grande de la historia de Colombia. Y menciono este tema en la plaza de Zipaquirá porque si hicieran ese metro elevado, le quitan a Zipaquirá la posibilidad de una línea de tranvía entre esta estación allá abajo y el centro de Bogotá. Cuando yo tenía hace 40 años, 20 y pico, no tampoco, 19, 18, iba a la universidad. Yo salí del colegio a los 16 años, comencé a ir a la universidad a los 17, en el bus ese que nos dejaba en Mártires. El bus nos dejaba en Mártires, lo cogía aquí en la Octava y nos dejaba en la plaza de Mártires en el centro de Bogotá. Hoy eso es imposible. Hoy ni siquiera eso puede hacer un zipaquireño o una zipaquireña que estudie en el centro de Bogotá. Pero si el proyecto de tranvía, y este es otro tema del departamento y de la alcaldía de lucha conjunta, se pudiera hacer por primera vez en la historia de Zipaquirá, desde hace mucho tiempo, un medio de transporte podría llevar a un pasajero, a una pasajera, estudiante, de la estación de Zipaquirá hasta la plaza de Bolívar de Bogotá. Peleamos por eso. Un metro ligero le llaman al tranvía, tren-tram le llaman tecnológicamente los franceses. Tiene la velocidad del tren en tramo no urbano y tiene la velocidad del tranvía para frenar el semáforo en el tramo urbano. No contamina, es eléctrico, es barato. Al ser eléctrico y usar el agua como fuente de energía, la de Colombia, en lugar de la gasolina o el diésel, permite que el pasaje sea más barato que el bus y podría articular de una manera sostenible con el medio ambiente, con el aire, sin contaminación alguna, los viajes de los zipaquireños y las zipaquireñas desde el centro de la ciudad hasta el centro de Bogotá y regresar. Gracias. Con una ventaja adicional, y es que al frenar solamente en estaciones prefijadas, un tranvía impide el volteo de tierras de los especuladores inmobiliarios. ¿Por qué nuestra oligarquía prefiere la carretera y la autopista y tumba árboles para ampliarla? Porque el carro y el bus frenan en cualquier parte. Y al frenar en cualquier parte, la urbanización se puede extender desde el perímetro urbano de Bogotá hasta las goteras de Zipaquirá.
Pero un sistema férreo de estaciones fijas impide eso, impide la conurbación, permite la vida municipal autónoma de la ciudad capital, permite el municipio, permite lo que todavía Zipaquirá es. Si hacen el metro elevado no hay tranvía, porque tienen que hacer el Transmilenio de buses en la séptima y se acabó el tranvía hasta el centro de Bogotá. Si logramos hacer el metro subterráneo, el proyecto ya estudiado por la Bogotá humana, es decir, si Holman es alcalde, entonces se hace el tranvía de la séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la estación de tren de Zipaquirá. Y estas son las luchas conjuntas de un territorio. La lucha zipaquireña con la lucha bogotana, con la lucha de Cajicá, de Chía, por recuperar el territorio. La lucha por el agua, por lograr la autonomía y la gestión del agua. Zipaquirá no debe tener agua de Bogotá. Zipaquirá debe tener su agua gestionada por Zipaquirá y de Zipaquirá. Zipaquirá tiene la posibilidad de una nueva plataforma productiva de acuerdo a la economía del siglo XXI, intensiva en el cerebro y en el saber humano, pero depende de que hagamos del sistema educativo de Zipaquirá el mejor de la región, incluido Bogotá, y para ello hay que priorizar el presupuesto público en la primera infancia, en el maestro, en el colegio, en el estudiante, en la estudiante, en la universidad. Esa es la Zipaquirá humana. No es Zipaquirá para corruptos, no es Zipaquirá para mafias, no es Zipaquirá para especuladores del suelo. Es para la gente que trabaja, para la gente que piensa, para la gente que estudia. Esa es la diferencia entre la propuesta del Partido Verde y su corrupto y la propuesta de Felipe Durán Carrón de la Colombia Humana a la alcaldía de Zipaquirá. Y les solicito a los y las 35.000 personas que votaron por la Colombia Humana hace año y medio, que voten sin temor por este joven que seguirá con las banderas comuneras, las banderas liberales, las banderas de la NAPO, las banderas del M19, las banderas de la lucha social y política en la ciudad de Zipaquirá. Que no teman en elegir a Felipe Durán Carrón como alcalde de Zipaquirá. Te llamas Felipe Durán y queremos que seas nuestro alcalde. ¡Que viva Zipaquirá humana! Te llamas Jaime Gómez y queremos que seas nuestro diputado. Y te llamas Ricardo Mestizo y queremos que seas nuestro gobernador. Y me llamo, adicionalmente hay que votar por las listas al consejo, a la asamblea. Esto ya me acuerdo bien con Jaime. Venga a ver ambos, porque primero la mujer. Ambos son candidatos a la asamblea departamental en la lista Colombia Humana. El tarjetón de asamblea, ponerle like a Colombia Humana y votan por la lista de la Colombia Humana, y están nuestros candidatos al consejo, candidatas al consejo de la Colombia Humana en Zipaquirá. Y me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Que viva la Colombia Humana! ¡Que viva la Colombia Humana! Gracias, muy amables.